Hay algo que necesito decir con mucha claridad desde el inicio, porque de lo contrario todo lo que venga después puede ser malinterpretado. El agua bendita no es un atajo para lograr lo que queremos, no es una fórmula para torcer la voluntad de Dios, no es un objeto que por sí mismo garantice resultados, metas cumplidas o milagros automáticos. Y quien se acerca a ella con esa expectativa termina, tarde o temprano, desilusionado, no porque Dios falle, sino porque se le ha pedido a un signo lo que solo pueden hacer de una relación viva con Él. Pero dicho esto, también debo afirmar con la misma fuerza algo que muchos han olvidado: el agua bendita no es un gesto vacío, no es una costumbre sin sentido ni una tradición decorativa, es un sacramental de la Iglesia, es decir, un signo visible que dispone el corazón para la acción de la gracia. No actúa como causa, sino como disposición. No sustituye la fe, la despierta. No reemplaza la oración, la encarna. No cambia la realidad por magia, pero sí cambia la forma en que el creyente se coloca frente a la realidad. Por eso, cuando hablamos de poner las metas en agua bendita, no estamos hablando de asegurar resultados, sino de algo mucho más serio y mucho más profundo. Estamos hablando de consagrar la intención, de purificar el deseo y de permitir que Dios ordene aquello que muchas veces nace desordenado en nuestro interior. El inicio de un nuevo ciclo, sea un año, un proyecto, una etapa distinta de la vida, siempre trae consigo una tensión silenciosa. Por un lado, el deseo legítimo de avanzar, de crecer, de mejorar, y por otro, la tentación de querer controlar el futuro, de exigirle a Dios que respalde planes que nunca le hemos consultado. Muchas personas escriben metas con ansiedad, las anotan como si fueran contratos, las declaran como si Dios estuviera obligado a cumplirlas, y cuando las cosas no se dan, la fe se resiente, la oración se enfría y el corazón se endurece. La Escritura, sin embargo, nunca nos enseñó a imponerle planes a Dios, nos enseñó a poner la vida delante de Él, nos enseñó a decir: hágase tu voluntad, incluso cuando esa voluntad no coincide con nuestros tiempos, nuestros cálculos o nuestras expectativas. En la Biblia, el agua siempre aparece ligada a procesos de paso, de purificación y de comienzo, nunca a soluciones instantáneas. El pueblo cruzó el Mar Rojo no para recibir prosperidad inmediata, sino para dejar atrás la esclavitud. Israel atravesó el Jordán no para garantizar comodidad, sino para entrar en una tierra que también exigiría lucha, fidelidad y obediencia. Jesús mismo se sumerge en el Jordán antes de iniciar su misión pública, no porque necesitara ser purificado, sino para mostrarnos que todo comienzo verdadero pasa por la humildad, por la obediencia y por el orden interior. El agua bendita, entendida desde esta lógica bíblica, no acelera los caminos, los ordena, no elimina el esfuerzo, le da sentido, no borra las dificultades, nos coloca de la manera correcta frente a ellas. Cuando una persona toma agua bendita y la coloca junto a sus proyectos, sus sueños o sus metas, el gesto no debería decir: esto se va a cumplir, sino algo mucho más honesto y más cristiano: Señor, si esto viene de ti, sosténlo; si no viene de ti, muéstramelo; y si viene mezclado con miedo, orgullo o desorden, purifícalo. Esa oración, dicha de verdad, ya es un acto de madurez espiritual, porque muchas metas no fracasan por falta de fe, sino por exceso de ego disfrazado de fe, por deseos no discernidos, por sueños que nunca pasaron por el silencio, por la oración ni por el acompañamiento interior. Queremos que Dios bendiga lo que hacemos, pero no siempre estamos dispuestos a dejar que Él transforme lo que somos. El agua bendita, bien comprendida, no es una varita mágica, es un espejo. Nos obliga a mirarnos con más verdad, nos lleva a preguntarnos si aquello que deseamos nos acerca a Dios o solo calma la ansiedad, si lo que pedimos construye comunión o refuerza el control, si nuestras metas nacen de una vocación auténtica o de una comparación constante con los demás. Por eso la Iglesia nunca enseñó a usar el agua bendita para obtener cosas, sino para recordar una pertenencia. Cada vez que alguien se signa con ella, recuerda su bautismo, recuerda que su vida ya no le pertenece del todo, recuerda que ha sido consagrado no para el éxito, sino para la fidelidad. Y aquí empieza lo verdaderamente importante de este mensaje.
cuando colocas tus metas delante de Dios, el primer milagro no es que se cumplan, sino que se ordenen, que algunas se caigan, que otras se transformen, que unas pocas tal vez permanezcan, pero ya no como imposición, sino como respuesta, porque Dios no está interesado solo en lo que logras, está profundamente interesado en quién te conviertes mientras caminas hacia ello. Y desde ahí, recién desde ahí, podemos seguir hablando del sentido profundo de este gesto, sin superstición, sin promesas falsas y sin engañar la fe sencilla de nadie. Ahora bien, si el agua bendita no es un instrumento para forzar resultados, entonces surge una pregunta inevitable: ¿para qué sirve realmente cuando la colocamos junto a nuestras metas? ¿Sirve para algo que hoy cuesta mucho aceptar? ¿Para devolverle a Dios el lugar que muchas veces le quitamos cuando planificamos la vida? Porque seamos honestos, en el fondo, muchos no presentan sus metas para que Dios las guíe, sino para que las apruebe. No las entregan, las notifican, no preguntan, exigen. Y cuando no sucede lo esperado, aparece la frustración espiritual, esa sensación amarga de pensar que Dios no escuchó, cuando en realidad quizá sí escuchó, pero estaba intentando decir algo distinto. La Biblia es clara en este punto: no todo lo que deseamos conviene, no todo lo que podemos lograr nos hace bien, y no todo lo que parece una bendición lo es. Por eso, en la tradición cristiana, consagrar algo nunca significó garantizar éxito, sino aceptar la transformación. Cuando algo se consagra, deja de estar bajo nuestro control absoluto y pasa a estar bajo el señorío de Dios. El agua bendita, en ese sentido, se convierte en una pedagogía silenciosa. No hace ruido, no promete, no impresiona, simplemente recuerda que la vida no se maneja solo con voluntad. Recuerda que hay decisiones que requieren discernimiento y no solo entusiasmo. Recuerda que el crecimiento verdadero casi siempre es más lento de lo que quisiéramos, pero más profundo de lo que imaginamos. Hay metas que nacen del miedo a quedarnos atrás, otras nacen de compararnos con los demás, algunas surgen de heridas no resueltas, de vacíos interiores que intentamos llenar con logros. Cuando esas metas se colocan delante de Dios, algo comienza a pasar. No siempre se cumplen como fueron escritas, a veces se corrigen, a veces se simplifican, a veces se caen, y eso también es gracia, porque Dios no nos promete cumplir cada plan, pero sí promete acompañarnos si estamos dispuestos a caminar en verdad, y la verdad muchas veces incomoda, nos confronta, nos obliga a soltar proyectos que ya no corresponden a la etapa que vivimos o al llamado que hemos recibido. En la Escritura encontramos una enseñanza constante: Dios bendice los caminos, no los caprichos, bendice la obediencia, no la ansiedad, bendice el corazón disponible, no la lista perfecta de objetivos. Por eso, cuando alguien coloca sus metas junto al agua bendita, lo que realmente está diciendo, aunque no siempre sea consciente de ello, es: Señor, ordéname. Y esa es una de las oraciones más poderosas que existen. Ordena mis prioridades, ordena mis tiempos, ordena mis expectativas, ordena mis deseos. Porque un corazón desordenado, aunque tenga fe, termina cansado, y un corazón cansado deja de escuchar. Hay personas que comienzan ciclos nuevos con muchas metas, pero con poca paz, con muchos planes, pero con poca claridad interior, con grandes intenciones, pero con heridas abiertas, y entonces se preguntan por qué a mitad del camino se quedan sin fuerza. No es falta de fe, es falta de orden. El agua bendita en este contexto no es una promesa de que todo saldrá bien, es una invitación a empezar bien, a empezar con humildad, a empezar aceptando que no controlamos todo, pero que no estamos solos, a empezar reconociendo que Dios no es un socio de nuestros proyectos, sino el fundamento de nuestra vida. Por eso, poner las metas en agua bendita no es decir esto se va a cumplir, sino decir esto lo pongo bajo tu mirada. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia espiritual, porque cuando una meta está bajo la mirada de Dios, deja de ser una obsesión y se convierte en camino, deja de ser una exigencia y se vuelve una respuesta. Y aquí aparece algo que muchas veces se pasa por alto: no todas las metas que Dios bendice son externas. Algunas no se ven, no se miden en resultados visibles. Hay metas interiores que si se cumplen cambian toda la vida. Aprender a esperar, aprender a decir no, aprender a descansar, aprender a pedir ayuda,
aprender a reconciliarse, aprender a perdonar, aprender a vivir con menos miedo. Estas metas casi nunca aparecen en las listas, pero son las que sostienen todas las demás, y cuando éstas se colocan delante de Dios con humildad, algo comienza a sanar por dentro, no de manera espectacular, sino real, profunda, duradera. Por eso, antes de preguntarte si Dios va a cumplir tus metas, pregúntate si estás dispuesto a dejar que Él las transforme, porque muchas veces el verdadero milagro no es que consigas lo que pediste, sino que ya no necesites pedirlo de la misma manera. Y desde aquí, con esta comprensión más madura y más honesta, podemos avanzar hacia el siguiente paso: cómo vivir este gesto sin caer en superstición, cómo sostenerlo en el tiempo y qué actitudes interiores permiten que este signo dé fruto verdadero. Llegamos entonces a lo esencial, porque después de comprender qué es y qué no es este gesto, queda una pregunta decisiva: ¿cómo se vive esto sin convertirlo en superstición y sin que se diluya con el paso de los días? Y la respuesta es más simple y más exigente de lo que parece. Nada de esto funciona si se queda en un momento aislado. La fe no se activa por contacto, se sostiene por coherencia. El agua bendita no inaugura un milagro automático, inaugura una responsabilidad. La responsabilidad de vivir de acuerdo con lo que se ha entregado. Porque cuando uno pone sus metas delante de Dios, ya no puede seguir caminando como si Dios no existiera en las decisiones cotidianas. Por eso, el verdadero fruto de este gesto no se mide en cuántas cosas se cumplen, sino en cómo cambia tu manera de vivir mientras caminas hacia ellas. Si después de presentar tus metas, sigues tomando decisiones que te alejan de la verdad, de la justicia, del cuidado de los otros y de ti mismo, entonces el gesto queda vacío. No porque Dios no quiera obrar, sino porque no puede bendecir lo que contradice el amor. Aquí hay una verdad que cuesta aceptar: Dios no bendice atajos, no bendice mentiras piadosas, no bendice ambiciones que pasan por encima de otros, no bendice metas que se sostienen en el orgullo, en la venganza o en la negación de la propia fragilidad. Dios bendice procesos honestos, incluso cuando son lentos. Bendice la perseverancia silenciosa. Bendice la fidelidad en lo pequeño. Por eso, si colocaste tus metas en agua bendita, ahora toca algo más profundo: revisar el camino, revisar cómo hablas, cómo tratas, cómo reaccionas cuando algo no sale, cómo manejas la frustración, cómo administras el tiempo, cómo escuchas, cómo perdonas. Porque muchas veces pedimos bendición para metas grandes, pero descuidamos las actitudes diarias que las hacen posibles. El agua bendita no reemplaza el esfuerzo, lo ordena, no elimina la dificultad, le da sentido, no evita el cansancio, lo vuelve fecundo. Cuando una meta está consagrada, incluso los tropiezos enseñan, incluso las demoras protegen, incluso los fracasos revelan caminos que no habíamos considerado. Y hay algo más que necesitas saber: Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde de un modo que busca nuestra vida plena. A veces la respuesta es un sí, a veces es un no, y muchas veces es un todavía no, pero cada respuesta, cuando se acepta con fe, forma el corazón. Por eso no te obsesiones con vigilar resultados, no conviertas la fe en ansiedad espiritual. Confía, camina, persevera, haz tu parte con honestidad y deja que Dios haga la suya con sabiduría. Porque cuando una meta nace del encuentro con Dios, aunque cambie de forma, nunca se pierde. Quiero dejarte con esto para que lo guardes con calma, no como consigna, sino como verdad interior. El mayor milagro no es que se cumpla todo lo que escribiste. El mayor milagro es que, en el proceso, tú cambies, que te vuelvas más libre, más consciente, más agradecido, más humano, más confiado. Y si hoy decides cerrar este momento con una oración, hazlo sin prisa y sin tensión interior, no como quien presenta una lista de exigencias, sino como quien se atreve a soltar el control, no para forzar a Dios a cumplir expectativas, sino para permitirle ordenar el corazón, porque hay oraciones que no buscan cambiar las circunstancias de inmediato, sino disponernos para atravesarlas con verdad. Y esas oraciones, aunque parecen silenciosas, son profundamente transformadoras. Tal vez no necesitas decir muchas palabras, tal vez lo más honesto hoy sea quedarte quieto unos segundos, respirar hondo
y reconocer que no todo depende de ti, que has hecho planes, que has puesto esfuerzo, que has soñado caminos, pero que también hay miedos, límites y preguntas que no sabes responder. Ese reconocimiento no es debilidad, es humildad, y la humildad siempre abre espacio para que Dios actúe. Si eliges poner palabras a ese momento que no nazcan de la ansiedad ni de la urgencia, sino de la confianza, puedes decirlo así, con calma, dejando que cada frase repose en tu interior. Señor, hoy vengo delante de ti sin máscaras y sin discursos aprendidos. Traigo mis metas, esas que me ilusionan y me sostienen, pero también mis dudas, mis cansancios y mis límites. Te entrego lo que deseo alcanzar y también aquello que temo perder. Te entrego mis expectativas, incluso las que no sé si son correctas. No te pido que todo salga como yo lo imagino, porque reconozco que mi mirada es corta y tu sabiduría es más amplia. Te pido que todo se ordene según tu verdad, aunque ese orden no siempre coincida con mis planes. Enséñame a caminar con paciencia cuando los resultados no llegan, a decidir con sabiduría cuando se abren caminos que no esperaba, a aceptar con fe aquello que no comprendo todavía, que no pierda la paz cuando algo no se concede, ni me llene de soberbia cuando algo se me da. Recuérdame que mi valor no depende de lo que logro, sino de a quién pertenezco, que mi vida, más allá de mis metas, de mis éxitos o de mis fracasos, permanezca siempre en tus manos. Amén. Y después de esa oración no corras, no intentes comprobar nada de inmediato, no busques señales apresuradas, simplemente sigue caminando, con pasos sencillos, con decisiones honestas, sin miedo al futuro, sin supersticiones que prometen control, sin apuros que desgastan el alma, porque cuando una vida se pone verdaderamente delante de Dios, no todo se cumple como se soñó, pero todo empieza a tener sentido, incluso lo que duele, incluso lo que tarda, incluso lo que cambia de forma, y ese sentido profundo, silencioso y firme, es la bendición más grande que una persona puede recibir.